Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 12 de febrero de 2025. Saludo a nuestros compañeros y compañera en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, buenos días para la compañera. Listos para comenzar este interesante programa, Víctor. Hoy no mandaste saludo. Es verdad. Al Ejido. No, es cierto. Vamos a mandar a Las Garzas, municipio del Rosario. Víctor. Bueno, muy bien. Eso es bien. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y al equipo. Acá estamos con Juan Ordorica. Bienvenido, Juan. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia en día X, que no le importa, el miércoles. ¿A nadie le importa el miércoles? Juan. Por tibio, a ver, el No hay miércoles... nada mejor que el día No, de los hoy. miércoles son tibios, y es la cosa peor del mundo ser Y tibio. lo peor es que ya estás influyendo ya en el equipo, en la producción. Que ya son tienes tibios los un miércoles, fans son muy allá. tibios. Sí. Bueno. Armando Ojeda, ¿tú también? No, ¿verdad? No, está ¿qué fresco el pasó? miércoles, es hermoso. Sí. Todos los días que nos regale Dios es un nuevo día. Sí, claro. Chala, hermoso. Un saludo para compañeros, para todos ustedes, para los chicos de la producción, que decir que no les gusten los miércoles. Y a toda la gente que amablemente nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Sí? más allácito de nuestras fronteras, compañeros. Bien, pues vamos a empezar con el tema hoy. Pues, si eres derechohabiente y tienes algún crédito solicitado, o estás en proceso de tener un crédito en el Infonavit, o estás pagando un crédito. Esto es importante, viene una reforma, porque que se va a hacer, están ahí los estira y afloja en el Senado de la República, dirigentes de sindicatos y representantes del sector privado unidos en contra de esta reforma a la ley del Infonavit, han señalado principalmente, este es el señalamiento central, que están en riesgo los ahorros de los trabajadores. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Por qué se dice que están en riesgo los ahorros de los trabajadores? ¿Qué plantea el gobierno? ¿Qué plantean los sindicatos y el sector privado? Vamos a entrarle a la mesa abriendo con este tema. Jesús. Sí, es que es una rebatinga de varios miles de millones de pesos, Víctor, y pues por supuesto que el cambio institucional que se pretende en el Infonavit pues trastoca los intereses de esta parte obrera, de la parte patronal, de la parte gubernamental, y pues al final lo que se está haciendo es como un reacomodo, un reajuste en la forma de organización institucional que tendría el Infonavit, que dejaría, según dicen los representantes de organismos empresariales como la Coparmex, con una menor toma de decisión a la parte trabajadora. Por eso es que sindicatos también están apoyando que no se hagan estas reformas a la parte trabajadora y a la parte patronal. Hay que recordar que los fondos del Infonavit no solo los pone el gobierno, una parte la pone el trabajador, otra parte la pone el patrón y otra parte la pone el gobierno. Entonces, a partir de ahí está este debate. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que ya no vendrán mayores modificaciones. Eso lo dijo hace un momento, y dice también que no se podría o no se verán afectados bajo ninguna circunstancia los contratos que ya se tengan o las adquisiciones que ya se tengan de vivienda de los que actualmente están pagando un crédito Infonavit. Es un debate interesante. La mayoría pues la tiene Morena en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Ya fueron a hablar con todos. Ahí fue una jornada tremenda para hablar con senadores, para hablar con diputados y tratar de pues cambiar esto que viene. Ahora, valdría la pena, y más adelante en el programa decirlo, por qué se están pretendiendo estos cambios. ¿Qué quiere el Infonavit? ¿Hacia dónde quiere virar? Sí, hay varios puntos importantes, pero vamos abriendo la mesa con la primera participación de nuestros compañeros y de compañeras. Vamos contigo, Araceli. Bueno, pues la reforma al Infonavit ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Se dice que este jueves va a ser aprobada en la Cámara de Senadores. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo pretende construir 1 millón de viviendas,
pero el financiamiento no va a venir del presupuesto federal por parte de gobierno. Con esta reforma se van a tomar 2.4 billones de pesos para que el Infonavit pueda construir vivienda. Estas cuentas son de los trabajadores que han cotizado durante toda su vida laboral. Hay aportaciones de sus patrones, es decir, de los empresarios. El gobierno no aporta a esta cuenta. Esto sí tiene que quedar bien claro. Hay temor de que este recurso no sea bien utilizado. El gobierno crea una empresa dentro del Infonavit para construir vivienda con dinero de particulares. El director del Infonavit, Octavio Oropesa, es un amigo incondicional de Andrés Manuel López Obrador. Es ingeniero agrónomo, el sexenio pasado fue director de Pemex, su gestión fue pésima. Se redujo la producción del petróleo, la paraestatal operó con cuantiosas pérdidas. Dejó una deuda de 20,000 millones de dólares, algo así como 400,000 millones de pesos con proveedores que sigue sin pagarse. La verdad es que resulta evidente que nuestro país requiere vivienda, mejores condiciones de vivienda económica para los trabajadores de bajos ingresos. Aquí el tema, sin embargo, es que en torno a una reforma del Infonavit, pues genera muchísima incertidumbre, porque vuelvo a repetir, es dinero de particulares que va a administrar, en este caso el gobierno, y sin órganos de transparencia. Eso es, Juan, vamos contigo. Agrónomos construyendo casas, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal un ingeniero agrónomo construyendo casas? No veo que algo vaya a salir mal. Ahora, yo, más allá de la ley, que si esto, que si viene, que si roban y todo, yo me hago una pregunta como un usuario que me gustaría en algún momento utilizar estos créditos Infonavit para comprar casa. ¿Qué tan difícil es que el gobierno me dé lo que me toca? O sea, ¿qué tan difícil es decir, a ver, la parte patronal puso tanto, tú pusiste tanto, el gobierno pone tanto, aquí tienes tú tu dinerito? ¿Qué tan difícil es que uno vaya y escoja la casa donde le pegue la gana? O sea, ¿qué tan difícil es tener un gobierno que te deje esa libertad? Pues ya no. Ahora el gobierno va a decir, pues aquí, porque aquí los construí, y es en las casas que yo construí, bajo el esquema que yo construí, y aquí te friegas, ¿no? Porque aquí es como yo creo. Eso es lo que me da más tristeza, más allá de que si quién lo administra, que si se roban la lana, que si los sindicatos y todo. Lo que le importa a la gente es eso, una vivienda digna, una vivienda que tu tasa de interés no se te dispare y que puedas pagarlo en el transcurso de 15 años, 20 años, más o menos es lo que andan los promedios hipotecarios. ¿Qué tan difícil es poder acceder a eso? No entiendo yo por qué no podemos tener como usuarios de nuestros créditos la libertad de hacer con nuestro dinero lo que nos pegue la gana. No entiendo por qué nos tiene que obligar el gobierno ahora a comprarle a una constructora de gobierno donde él quiere. Y dirán, bueno, es que antes también construía lejos, donde sea. Pues sí, pero uno podía elegir donde le daba la gana. Uno podía elegir dónde poder comprar la vivienda. Estaban a precios altísimos, lejísimos, y no podías comprarlo en lugares céntricos. Pues muy fácil, hay que cambiar los esquemas para que te alcance más. Lo que estamos haciendo, yo siempre he dicho, me duele el dedo, te corto el dedo. Eso es lo que no se vale. No arreglan, sino quitan, arrancan de raíz, pero no dan alternativas. Y los cambios que estamos viendo, a ver, es una sociedad de tres. Es una sociedad, tú como trabajador, el empresario que paga tu parte y el gobierno. 3 personas se están poniendo para esto. Y el Infonavit, los nuevos cambios que está diciendo es, señores, el único que va a mandar aquí es el gobierno. Ustedes, empresarios, y ustedes, trabajadores, a través de los sindicatos, pues son una bola de corruptos y ratas, porque eso lo dice el director de Infonavit, lo ha dicho hace 15 días, diciendo que estas dos partes, empresariales y sindicatos, son una bola de ratas, así lo ha dicho, incluso pone ahí algunos expedientes. Por lo tanto, como ustedes son una bola de ratas, ya no pueden mandar aquí, el único que va a mandar es el gobierno. Me vuelvo a preguntar, si son una bola de ratas, ¿por qué no los meten a la cárcel? ¿Y por qué no limpian que los empresarios y los sindicatos también tengan voz y voto en las decisiones de Infonavit? Por donde veamos finalmente es quién controla el billete. El gobierno ya se cansó de que sean 3 personas los que compartan el billete, 3 personas toman decisiones y dice, ¿saben qué? Pues yo lo voy a tomar, yo voy a decidir qué hago con él, si quiero construir casas bonitas y si no, no. Y tú, trabajador, pues te friegas. Te voy a dar, eso sí, condiciones de crédito más bonitas. Ese es el dulcecito. Sí. Pero vamos a ver, de aquí a 10 años, 15, cuando empiece a funcionar este programa, si fue buena o mala idea. Pero de entrada, yo me quejo que no me dejen elegir dónde compre mi casa. Armando. Este año 2025 se cumplen 53 años de haber sido instituido el Infonavit.
El 21 de abril del 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez promulgó la ley del Infonavit, creando ese instituto y que inició funciones el 1 de mayo de ese mismo año del 72. Desde entonces estuvo funcionando, pues de alguna manera se hablaba tripartita, es una institución que viene a rescatar la necesidad de vivienda del pueblo mexicano, la clase trabajadora, que por cierto el 1 de mayo inició funciones por cuestiones del Día del Trabajo, todo politicazos. El Carlos Salinas de Gortari lo reformó esta ley en el 92. Por primera vez la ley del Infonavit la reformó en 1992 Carlos Salinas y dejó de construir casas a través de esa nueva reforma para establecer nuevas reglas y financiar a los constructores. Eso es lo que esta nueva ley pretende arrebatarles. No financiar a los constructores ya, sino que sea el gobierno quien contrate a quienes van a construir este 1,000,000 de casas que contempla el proyecto de vivienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, como bien lo comenta la compañera Araceli. Es 1,000,000 de viviendas prometidas y está el fondo de poco más de 2 billones de pesos en el fondo de ahorro, dinero que ha estado ahorrando a lo largo de sus años de trabajo los empleados. Y patrones. Y patrones, por supuesto, sí, comparten. Pero y yo estoy de acuerdo con lo que comenta aquí mi compa Juan, amigo Juan Ordorica, en el sentido de que... ¿Cómo que mi compa Juan? Bueno, somos así camaradas, de compas, pues, Víctor. bueno. Estoy de acuerdo, digo, en el sentido de que es un dinero de los trabajadores, que lo ideal sería que les tomaran en cuenta, decidieran. Mira, es que en Infonavit, yo no sé dónde está la bondad de ese instituto. Hay muchísima gente que saca su crédito, tiene su casa y se va a morir de viejo y no va a acabarla de pagar. Porque en igual de irle abonando, va creciendo la deuda. Yo quisiera saber por qué crece la deuda de un trabajador de Infonavit que está pagando sin que se retrasen en sus cuotas. Ah, bueno, cuando no te retrasas, No, claro. no crece la deuda. No Sí, sí. No. Víctor, Dame un solo caso. No, o sea, que a ver, No, si te solo yo he retrasan, sabido no de crece la casos de gente deuda. que se ha quejado, oye, he estado pagando No. y la deuda sigue no. disparándose. Yo no sé, ¿será en intereses o qué será lo que están cobrando? Bueno, A ver, ok, a ver, Jesús. Es que en eso no hay ideales. A ver, el punto es que si te dieran completo tu crédito Infonavit, por ejemplo, si ganas 12,000 pesos mensuales, accedes a un crédito de 482,639 pesos. No te alcanza para nada. No hay una sola vivienda nueva en Culiacán, por ejemplo, que tenga un costo ese. No existe. No lo encuentras No en sé, ningún lado. En ningún lado, ¿no? No, Si bueno. ganaras 15,000 pesos mensuales, tu crédito Infonavit sería de 523,000. Debemos cerrarlo en 520,000. 520,000 Sí. pesos, tampoco te encuentras una casa. Si ganaras 20,000 pesos mensuales, tu crédito sería de 625,000, Ah, 627,000 ahí ya más o menos, pesos. pues, Ahí tal vez una seminueva, no nueva. O Una una casa casa, de interés Sí, social exacto. más digamos, de menor costo en Culiacán es de 800,000 pesos, según consultando el mercado. Si te vas a Mazatlán, más o menos anda por lo mismo. Es un departamento. Y de lejos, ¿eh? Sí, claro. Sí, Entonces, en las a ver, orillas de la ciudad. no hay manera Sí. de que con tu dinero te puedas comprar algo, ¿no? Si no es que le vas a poner tú con un crédito hipotecario que acabale el dinero que te va a dar el Infonavit, un Cofinavit, o que tengas dinero. Y eso pues es también muy complicado que un trabajador mexicano tenga un ahorro de 350,000 pesos aparte del crédito Infonavit, que como bien dice Armando, se va entre los 15 y los 20 años, ¿no? Eso de que aumenta, no. Si tú pagas puntualmente, el crédito siempre va hacia la baja. Tal vez mínimo, ¿no? Tal vez mínimo y sobre mira, todo en aquí los tenemos primeros intereses, años. sí. Y me permites, aquí me pediste un caso. Sí, ya lo vi, pero... bueno, aquí todo tenemos un tendría caso, que estaba presentar- leyendo Oye, Sobre todo en los primeros, bueno. sobre Tú me todo en los pediste un primeros ejemplo, años. por eso te lo digo Vamos aquí. a ver. Sobre todo en los primeros años. A lo que voy es a que es muy importante cómo resuelves este problema, porque en México hay muchas familias que necesitan hogar, que necesitan casa, y el mercado no las está construyendo. No hay empresa que quiera construir casas de interés social porque no les es rentable, porque no les conviene, y eso está bien. Si una empresa no la vas a obligar a que construya las casas que tú quieres, ¿no? Al final de cuentas, creo que también, aquí es donde está parte del debate, es decir, ¿cómo resuelves un problema público de falta de vivienda cuando el mercado no te lo está ofreciendo? Definitivamente tiene que haber una acción gubernamental. Eso es, Araceli.
Bueno, yo voy a insistir mucho en que los ahorros acumulados por los trabajadores no son un recurso del gobierno, son frutos de años de esfuerzo que deben ser administrados con una máxima de responsabilidad. Y aquí se ve pues un afán de centralizar el control. El gobierno compromete esta parte de los recursos de los trabajadores y desvirtúa un modelo tripartita que durante años ha funcionado. Entonces dejan muchas cosas de lado. Me preocupa que este proyecto de decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasa al Senado para el análisis y la aprobación final. Sin embargo, ¿qué rigor va a haber para la administración de recursos? A ver, si hablamos, el Infonavit se está poniendo a la Auditoría Superior de la Federación, pero va a auditar al Infonavit, pero se va a crear una empresa y las empresas que se crean son sociedad anónima de capital variable. Ahí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Es lo delicado, es lo visiblemente importante. No es una paraestatal, no hay reglas de transparencia, no puede ser auditada. Esto es muy delicado. A mí me parece que el entorno del clima bajo el cual se está aprobando esta reforma es que no va a haber una rendición de cuentas, no va a vigilar que haya una falta de corrupción sobre todo y que el dinero va a tener menor rendimiento para los ahorros de miles de trabajadores y en el peor de los casos podría generar una mayor deuda como es el caso de Pemex. Ahora bien, aquí la reforma presenta también un problema estructural, prioriza prácticamente que el Ejecutivo la centralización del poder y también se desgasta la confianza que hay en las instituciones, la credibilidad, lo cual me parece muy preocupante. Bueno, aquí el tema central que están reclamando los dirigentes sindicales, que durante muchos años, ya decía Armando, 53 años de la creación del Infonavit, han tenido una buena parte del control de los créditos. Hace tiempo, si no tenías algún padrino en un sindicato o alguna influencia por ahí que te echara la mano, era muy difícil que te consiguieras un buen crédito del Infonavit. Así se manejaba esto, ¿sí? Y la corrupción, no miente el director general del Infonavit cuando habla de años y años, décadas de corrupción con el dinero de los ahorros de los trabajadores y de la parte empresarial. Hoy el problema es, este tema es la transparencia. ¿Qué garantía tendrán los trabajadores de que sus recursos serán bien utilizados cuando no existe un equilibrio en la toma de decisiones, cuando el gobierno tendrá la decisión completa de qué hacer con ese recurso? Eso es lo que están planteando, digamos, como bandera los dirigentes de los sindicatos y representantes del sector empresarial. Y a eso no ha dado respuesta. Y hoy la presidenta dijo que no hay cambio. Va sin cambios. Yo hago ¿no? la pregunta, ¿quién pone el dinero? 3 personas, 3 grupos, 3. El gobierno no pone el 100%, pone el 33%. El otro 33% lo pone el empresario y el otro 33% lo pone el trabajador. Es tripartita. ¿Por qué una de esas 3 partes quiere controlar todo? Esa es la duda. ¿Por qué? Si había ratas, mételos a la cárcel. Cambia los esquemas para evitar la corrupción, pero es de 3. Sí. Imagínense que ustedes pongan en su casa, ustedes 3, sus hermanos 3 pongan lo mismo para la casa, pero uno diga, no, ¿sabes qué? Pues todos ponemos lo mismo, pero yo voy a decidir en qué se gasta, ¿eh? Yo voy a decidir qué comemos, yo voy a decidir en qué lo pongo, yo voy a decidir todo eso. Eso es lo que es injusto. Si hay corrupción, cambien los esquemas. Si hay corrupción, metan vote a la gente. Lo que no se vale es quitarle el voto, la voz y el voto a los otros 2 socios que tienes, que es el trabajador y el empresario. Pero fíjate, nada más una acotación, Juan, y aportando un poco más de lo que dices. Esto de la aportación del gobierno es un mito, ¿eh? En 53 años, se dice, nunca ha aportado un solo 5 del gobierno federal. Habría que ver los números. Lo voy a conceder, ¿sí? Para no meternos en bronca. O sea, lo voy a conceder, que pone otras cosas y a lo mejor lo pone en especie, en burocracia. Pero en la cuenta son recursos de empresas. Sí, y el trabajador. ¿Sí? Pero repito, lo voy a conceder para no meterme en bronca, porque el gobierno decía, es que yo pongo las oficinas y eso. Activos. Y ya saben cómo es el gobierno para darse el cuello de cosas que no hace. Y lo otro es, bueno, a ver, gobierno, si yo estoy viendo que tengo un problema para sobre todo la vivienda de clase de interés social. De interés social, eso, pues entonces voy a construir y me voy a poner en el mercado. Entonces, como voy a ser la única opción en el mercado, pues van a ir conmigo. ¿Cuál es el miedo de dejar que el trabajador elija dónde demonios compra su casa? Si hay una falta de vivienda de interés social, pues entonces yo gobierno, perfecto, hago mi empresa y construyo interés social y que vengan conmigo, pero no los voy a obligar. Esta ley lo que te está diciendo es, yo voy a construir donde yo quiera,
bajo el esquema que yo quiera, voy a decir quién sí, quién no puede construir y yo voy a manejar el mercado. Eso es lo injusto. Está bien, si tienes problemas para el interés social, genera esa vivienda. Tú construíla y les aseguro, como va a ser monopolio, pues todos van a ir con ellos sin ningún problema. Lo que no se vale es lo otro. Armando. Sí, mira, históricamente recordemos en Infonavit, y ahora veo en esta reforma que se plantea en este gobierno de la Cuarta Transformación, algo similar. Antes yo recuerdo que la criba mayor para lograr un crédito o una casa de Infonavit era la CTM. Tenías que estar bien con los líderes de la CTM para ir y pues allá que el presidente municipal te ayudara con el líder de la CTM para que la CTM te palomeara tu crédito y te dieran tu casita. Ahora, algo parecido. Esta nueva ley plantea que el Infonavit no solo sea un fondo de ahorro de los trabajadores. Pregunta rápida, ¿quién construyó las casas en aquel tiempo? Empresas constructoras. No, en aquel tiempo del sindicato. De la CTM. Sí. ¿Quién las construía? El gobierno. Pues sí, pues claro. No, pero luego entraron empresas constructoras bueno, privadas. Lo que me refiero, Sí. Armando, es el gobierno. Sí, pero ahora no se cuenten. Estos quieren apoderarse, al parecer, de este billete que es el fondo de ahorro de los trabajadores, pues. Entonces, el objetivo, dicen, el manejo de dinero que sea transparente, dice esta nueva ley, que se combata la corrupción, ofrece respetar el esquema tripartito y se creará una empresa constructora con orientación a la construcción de vivienda de interés social. Esta empresa constructora va a ser filial del gobierno. Va a ser, el gobierno va a decidir qué empresa va a ser, me imagino yo. Entonces, van a crear una empresa. Sí, van a crear una empresa filial al gobierno que va a ser la encargada. Y ahí es donde entra la controversia, en donde pues varios senadores y políticos de oposición como Ricardo Anaya consideran que es un atraco a los trabajadores y a la nación. Así es lo que es un atraco a sus intereses. A sus intereses puede ser. Porque han vivido y se han enriquecido durante muchos son políticos, años. pues, y que están hablando ahora en defensa de la clase trabajadora. De sus intereses. Sí que van a defender los intereses de los trabajadores. Bueno, hermano, tú lo estás diciendo, bueno, pero él está hablando de sus nomás intereses ve cómo políticos. viven, Está planteando lo que no defendió quizá en otras épocas. Bien. Vamos a la pausa. Estamos hablando de la reforma a la ley del Infonavit. ¿Va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. En el Senado probablemente se vote este jueves ya. Ya salió en comisiones, ya está el dictamen, ya dijo la presidenta, ya mandó la línea a los senadores de Morena, sin cambios. Órale. A ver, sin cambios, así como va. De ahí va a la Cámara de Diputados, porque el Senado es Cámara de origen. Sí, a ver qué pasa. Pero en el Senado, pues ya está la línea, así va a pasar, así como va. La pregunta sigue ahí. ¿En verdad están en riesgo los ahorros de los trabajadores? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad estamos hablando? Regresamos a la mesa de análisis después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí sin cortes comerciales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Seguimos aquí en las redes sociales. Los dirigentes de los sindicatos están poniendo el pecho para defender a los pobres trabajadores. Los ahorros de toda una vida. Es mucho dinero. No, porque tenían un asiento en la toma de decisiones del Infonavit. Es decir, el espacio que están peleando es justo el de toma de decisión ahí, porque a la par con los empresarios, a la par con el gobierno, ellos tenían un poder de decisión muy importante. Sí. Y decidían en dónde también, y también estaban ahí como que, pues digamos, siendo parte de esto que, mira, el tema es que en siendo México, parte, le voy a agregar algo, perdón, de este gran negocio que ha sido. Porque fíjate, 8.5 millones de viviendas son las que hacen falta construir en México. No las va a construir nadie, si no las construye el gobierno, ¿no? Nadie se va a poner, esta ley. Sí. Pues es que bajo el mercado que rige, ¿no? Si no hay manera de hacer negocio en la construcción de vivienda, no la va a hacer. No puedes obligar al empresariado que construye vivienda que no se va a comprar, que no se va a pagar y todo.
Y en el tema del Infonavit es que, por ejemplo, la tasa que tiene en el 2024 era del 8.5% y a veces subía al 9%. Es decir, no es una tasa muy baja, que digamos. La más baja del mercado está en 9.64%, ¿no? La tasa. El problema es que el 90% de los mexicanos no tiene capacidad financiera para estar dentro de un programa de financiamiento bancario. Es decir, no calificas. La única. Te falta una parte, pues. No, o ni siquiera tienes, o no estás sujeto porque el buró de crédito no te da para tener un crédito de 400, 500, o sea, Ya nadie con te buró. presta por eso, Sí, ya ¿no? con buró. Nadie te presta por eso. Bien. Si no lo hace la parte gubernamental, Sí. no va a haber quien lo haga y el déficit de vivienda va a seguir creciendo. Lo que más se ha cuestionado también aquí, ahorita lo comentabas, Araceli, es la falta de transparencia cuando se quede solo en la decisión del gobierno de que va a disponer de esos recursos millonarios en el Infonavit. Y ahí, pues sí, ahí sí hay desconfianza muy bien fundada, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos de acuerdo todos es que se requieren viviendas y viviendas de acceso, sobre todo a trabajadores que no tienen unas condiciones laborales buenas. Sin embargo, esta reforma no deja una total claridad. Hay muchas áreas de oportunidad todavía y hay un aspecto importante aquí. El sistema de arrendamiento social es innovador, lo que se plantea. Sin embargo, no hay un diseño claro y carece de viabilidad económica porque no son recursos del gobierno. Y también la falta de experiencia del Infonavit para construir casas representa un riesgo operativo. ¿Quién la va a supervisar que las casas midan lo que deben de medir? No va a haber transparencia, no va a haber rendición de cuentas y esto podría derivar en sobrecostos, en fallas en las entregas de vivienda. El hecho es de que se apruebe a que suceda, hay mucho camino por recorrer y muchas situaciones pueden pasar. Entonces, puntos importantes de esta iniciativa que me parece es que es una filial del Infonavit. Vuelvo a decir, se puede auditar al Infonavit. Vienen ahí, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la Comisión Nacional Bancaria, que la Auditoría Superior de la Federación van a auditar, pero al Infonavit. ¿Y quién va a auditar esa empresa filial? Aquí se va a regir bajo términos del derecho mercantil. Eso queda totalmente fuera de gobierno. Eso es, Juan. Yo no que te lea el reloj mi pregunta es, ¿por qué los sindicatos no tendrían que tener asiento? Pregunta. Si le están poniendo lana, los trabajadores están afiliados a través de sindicatos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué está mal que los sindicatos tengan un asiento? ¿Por qué está mal que los sindicatos quieran tomar parte en las decisiones de un dinero que es de sus trabajadores y agremiados? Que es una bola de ratas los dirigentes sindicales, pues cambien las formas o lo que sea, pero el trabajador tendría que tener ahí un espacio. Igual el empresario, porque es su lana, es su lana. Ahora resulta que el que paga no manda. O sea, qué chulada, quien paga manda. El trabajador está pagando, él tendría que decidir qué se hace con ese dinero. Los empresarios están poniendo lana, ellos también tendrían que decidir. El gobierno, pues Bien. ya saben que es parásito y tiene que meterlo. Bien, estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis. ¿Dónde nos quedamos? Contigo, Jesús. Sí. Bien, estamos hablando aquí de qué va a pasar con los ahorros de los trabajadores. Esa es la gran duda y la desconfianza que existe alrededor de esta reforma. Quítele usted todo lo demás, ¿sí? Pero es que estamos hablando de 2.2 billones. 2.4, ya me quedé corto. 2.4 billones con B de billón, ¿sí? Así nada más. Es mucho Es un dinero, dineral. muchísimo. Y fíjate, esto creo que es importante, como mucho también es la carencia de vivienda que tenemos los mexicanos. 8.5 millones de viviendas hacen falta para que, digamos, que cada familia o que las familias mexicanas puedan tener eso, un patrimonio. Y durante muchos años, estos que hoy protestan y dicen que está re mal, no exigían que hubiera vivienda para los mexicanos, ¿no? O sea, no es un tema que estaba en la discusión pública, es decir, cada año se incrementaba el número de viviendas que hacen falta para poder solventar el mercado mexicano y definitivamente nadie lo veía. Ahora, lo que decía yo en el siguiente sentido, el Infonavit tiene una tasa del 8.4% de interés, ¿no? El banco que menos cobra, según estaba viendo los datos, para un interés hipotecario es de 9 y feria, y hay otros que se van al 12, 14, 16, depende de tu historial crediticio. A lo que voy es a que el 90% de los trabajadores mexicanos no tienen acceso a un crédito hipotecario por la vía bancaria, Víctor.
Es fundamental que este instituto de vivienda o esta institución pública trabaje para la construcción de vivienda que no se está haciendo en el mercado, porque si no va a seguirse haciendo más grande la brecha entre las personas que tienen vivienda y no. Y la otra cosa que es importante es, a ver, si ya quedó demostrado que en 20 o por lo menos 20 años la construcción de la vivienda no está siendo suficiente, pues algo se tiene que hacer, porque si se lo dejamos al mercado puro no se va a resolver. Bien. Creo que esa es una parte importante que tenemos que ver. Si se hace es precisamente porque hay una falla en el mercado. Eso es, Araceli. Bueno, yo quisiera retomar, me tocó ver una declaración por parte del director general de Coparmex Nacional, Francisco Javier López Díaz, que yo creo que pone de manifiesto los riesgos de esta reforma del Infonavit. Es una reforma que desvirtúa un modelo que ha funcionado, tripartita, que concentra el poder en el Ejecutivo, porque compromete la independencia y la autonomía del instituto, reduce la participación de trabajadores, de patrones en los órganos de gobierno, y no solo esto marca una erosión en el equilibrio que ha caracterizado al Infonavit, centraliza las decisiones estratégicas, tampoco deja aspectos de lado como cómo se van a adquirir estos terrenos para la construcción de viviendas, ni cómo se van a cubrir los costos para no afectar los montos, en este caso de los ahorros de los trabajadores. Además, esta minuta fue aprobada en Fast Track, hay que recordarlo, en el mes de diciembre por el Senado de la República. El 13 de diciembre del 2024 hubo modificaciones muy sencillas. Uno de los arreglos fue que integraron el Comité de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia, y pues son 2.4 billones en total opacidad. Ese es el aspecto medular en el manejo de los recursos, porque no tenemos órganos de transparencia y porque, a ver, son 2.4 billones de pesos de los trabajadores que se van a pasar. Ojo, estos 2.4 billones no son del gobierno, van a pasar a una empresa que sí es del gobierno. Bien, Juan. Es que no son mutuamente excluyentes. Sí. ¿Hay problemas de vivienda? Sí, sí hay problemas de vivienda. ¿Esta reforma va a solucionar el problema de vivienda? No, no lo va a solucionar, ni de lejos, lejísimos. Ya el gobierno construía viviendas antes, lo construyó durante 20 años más o menos, y le fue muy mal. Y hago otra pregunta, díganme ustedes, ¿qué fondo manejado por el gobierno, empresa pública manejado por el gobierno, tiene buenos resultados financieros? Díganme una que el gobierno maneje, donde dinero que maneja tenga, ya olvídense, utilidades, que no salga con pérdidas año con año. No, es que no son propiamente negocios. A ver, ¿no? Otra vez. Claro. Sí. Pero a ver, lo que estoy diciendo, que salgan tablas. Díganme uno que salga tablas. Uno que salga tablas del gobierno. No, ahorita no hay ninguno. Bueno, y ahora se va a dedicar a construir casas con dinero. Tú preguntaste, Juan. Sí, claro, yo contesto. Uno. Porque hay una cosa que se llama beneficio social. A ver, otra vez. No es propiamente, o sea, las empresas se dedican a hacer dinero para ellas. A ver, pero empresa que salga tablas. A ver, tablas, dime una que salga tablas. Los gobiernos se dedican a generar satisfactores sociales. ¿no? Es que estás por eso. Vamos a ver. No, me contestó otra cosa. No hay una sola que salga tablas. No te contesté lo que quisiste, a lo mejor. Otra vez. No hay una sola empresa del gobierno mexicano que salga tablas. De acuerdo. Eso, una. Pero las empresas del gobierno son negocios, ¿no? Por eso. No son negocios. Bueno, claro. Ahí va, tablas. Pero con esto, este es dinero no del gobierno. Así es. No es dinero del gobierno, es dinero de los empresarios y los trabajadores. Así es. Y no va a salir tablas, va a salir perdiendo. Es decir, dinero que no es de él, lo va a usar para un negocio, lo voy a poner aunque no sea negocio, para una actividad, lo que quieran, como el concepto que quieran utilizar. Y va a salir perdiendo porque es muy mal administrador, es pésimo administrador. Si bien no es para generar utilidades, pero sí al menos para salir tablas. Y en eso ha demostrado el gobierno que es espantosamente horrible en hacerlo. Y número 2, no son mutuamente excluyentes, lo vuelvo a decir. Hay problema de vivienda, sí, pero esta no es la solución. Va a crear más problemas porque le está quitando el poder de decisión a quien está entregando el dinero. Esto va a terminar eso de acuerdo. Mal. De acuerdo contigo en eso. Ese es el gran cuestionamiento. Armando, vamos contigo. Sí, estamos hablando del fondo de la subcuenta de vivienda, que se estima en 2.4 billones de pesos. Es un capital importante que se va a tomar y depositar en manos de esa empresa filial al gobierno que se va a crear, de acuerdo a esta nueva reforma a la ley del Infonavit. Entonces, la verdad de las cosas que no va a ser auditable. La empresa está, el Infonavit sí, lo dice la presidenta y lo han dicho todos los voceros de Morena, que sí, que la Auditoría Superior de la Federación va a auditar esos fondos y recursos, pero va a auditar, como bien dice Araceli, cierto, al Infonavit, pero no
a quienes van a manejar estos 2.4 billones de pesos. Y hay un punto que me llama la atención ahí a mí en este proyecto de la construcción de viviendas. Se habla y sí enamora a los trabajadores. Dice, va a haber posibilidad de que el trabajador, a través de sus ahorros que tenga derecho, va a contratar una vivienda. Pero puede entrar en la modalidad de renta con opción a compra. O sea, con ese encanto va el trabajador a decirle, oye, éntrale como vas a rentar tú con lo que tú tienes de ahorro y vas a tener derecho a compra. No sé a cuántos años, cómo, cuál es el sistema para llegar finalmente. No, aquí estoy viviendo, no me pueden correr porque estoy con opción de compra de la empresa filial del gobierno, con mis recursos la construyó y yo tengo derecho. Ahí se va a crear una controversia legal, probablemente a futuro. Yo no sé en qué vaya a terminar esto, porque sí va a generar muchas situaciones de orden jurídico, que la gente va a decir, a mí me dijeron que voy a entrar aquí a esta casa, va a ser mía a futuro. Pero ¿a qué futuro? ¿A cuántos años? ¿Y bajo qué condiciones económicas? Bueno, vamos a cerrar 30 segundos, Jesús. Sí, yo no creo que sea perfecto algo que tiene un déficit de vivienda tan grande como es el 8.5 millones de viviendas. Es decir, algo se tiene que hacer, evidentemente. No podemos quedar así porque el derecho a la vivienda pues no es una ocurrencia, es un derecho constitucional que tienen los mexicanos y las mexicanas para poder hacerse de un patrimonio, Víctor. Y el mercado no lo resuelve, lo tiene que resolver una institución. Y hay que decirlo, las empresas públicas, las empresas estatales no se generan para generar negocios o modelos de negocios, sino para resolver satisfactores sociales. Eso es elemental. Bien, Araceli, cerramos. Yo sumaría que los gobiernos, pues para eso tienen sus presupuestos de egresos y la ley de ingresos para poder solventar los problemas que cada nación tiene. Aquí lo preocupante son 2.4 billones en una empresa que está creando el gobierno con dinero de particulares. Este es el grave peligro que corremos en estos momentos y sería muy lamentable, pues, esta opacidad en estos recursos de trabajadores que llevan años de esfuerzo y que deciden contratar, uno, cuando quieren el crédito de vivienda, o dos, cuando quieren retirarse. Eso es lo más lamentable. Bien, Juan, cerramos 30 segundos. Poner dinero en manos de gobierno, dinero que no es de él, ha demostrado ser muy mala idea. Esta es una mala idea. Si me van a escoger entre lo que tenemos ahorita, sin los cambios, y lo que nos van a poner, yo creo que lo que tenemos es mejor, siempre y cuando se combata la corrupción. Sí. Algo se tiene que hacer. Lo que se está haciendo está peor que lo que tenemos. Estoy cerrando yo. Es muy importante respetar eso. Estoy cerrando yo. Es muy importante que analicemos esto. Es lo que tenemos mejor a lo que vamos a tener. Si combatimos la corrupción, creo que es mejor lo que tenemos a lo anterior. Tiempo, Armando, cierras. Bueno, démosle el beneficio de la duda y el reconocimiento al gobierno de Claudia Sheinbaum de querer contribuir a resolver un problema que no lo va a resolver completamente, pero atender un problema, aunque sea parcialmente, de la vivienda. Y yo creo que el gobierno, más que nada, tendría que ser el mediador para ayudar a los trabajadores y a los patrones en la medida de localizar terrenos, acondicionarlos con todo lo que son los servicios como agua potable, drenaje, servicios de caminos, accesos, todo lo que conlleva la necesidad de una vivienda donde se pueda vivir de manera armoniosa, una familia. Entonces, en este caso, es lo que tendría que hacer el gobierno, buscar, ayudar, coadyuvar con las otras dos partes para localizar terrenos y adquirirlos y llevándole los servicios. Muy bien. Vamos a seguir hablando de este tema. Hay muchos otros aspectos que hay que revisar, pero el punto de la polémica es precisamente el ahorro de los trabajadores. 2.4, ya me corregía. Y la centralización del poder. Y la falta de transparencia en la decisión que tiene que ver con este enorme recurso que tiene muchos años en esa cuenta. Ahí. Ahora, también esto de me quedo con lo que tengo o cambiamos, pues depende mucho si tienes una vivienda o no, ¿no? Definitivamente claro. Sería una perspectiva completamente distinta. Sí, claro. Y también queda ahí la duda, los señalamientos, como decía Juan, constantes del actual director del Infonavit, de que los dirigentes del sindicato son una bola de ratas. ¿Por qué no los meten a la cárcel? ¿Y tan? ¿Por qué? Tanto se señala de que son corruptos. ¿Por qué este gobierno no procede penalmente contra esos líderes corruptos? Que yo no tengo la menor duda de que lo sean. Nomás vean cómo viven.
los ¿Mételos en la dirigentes cárcel? nacionales de los sindicatos, ¿por qué no los meten al bote? Porque son sus amigos, son como el señor cómplices. Pedro Aces. Bueno, Son amigos pues de ellos. ahí están las preguntas. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Armando, A ti. Juan, Araceli, gracias, Jesús, Buen día. a todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.